estamos con un solo propósito, para seguir hacia adelante, y pido que estemos orando por todos los hermanos que están enfermos, que tienen pruebas, tienen sus luchitas por ahí, y que Dios les fortalezca a cada uno de ellos, y que cuando estén aquí no le digas, oye, ¿por qué no venías? ¿En dónde estabas? Y ya te fuiste al mundo. No, hermanos, están pasando pruebas y situaciones. Amén, así que no, porque andan bien mal, ¿ya? Que los llevó un poco. O sea, no, hermano. Todos pasamos en algunas circunstancias, situaciones. Algunos que están aquí, aunque sean malitos, así de la gripa, le duelen sus huesitos, pero aquí están. Aquí estamos muchas veces aún con alguna enfermedad, algún dolorcito, pero estamos creyendo que nuestro Dios es el que está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Amén. Quiero darte un pequeño testimonio. Tenemos aquí hoy un varón que hace 14 años, mis amados hermanos, llegó a esta iglesia. Estábamos nosotros en Acatepec, y la verdad, mi corazón, cuando yo vi, son dos varones, uno es pastor y el otro también el Señor lo ha llamado. Pero hoy quiero presentarte ya oficialmente que nuestro hermano en su caminar, en alguna manera él se alejó por un tiempo, pero hoy de nuevo el Señor lo ha traído, y ya tiene ya algunos meses que ha estado en restauración, está empezando a salir en las iglesias. Yo quiero pedirle al hermano Darwin que pase, por favor. Él tiene un llamado también de los 5 ministerios desde un principio, y pues él algún día tal vez nos dará parte de su testimonio, lo que pasó. Yo tengo una parte aquí, pero yo creo que a él le corresponde darlo cuando él se alejó, pero Dios es bueno y lo ha traído. Y te doy ese testimonio para que no te preguntes, ay, el hermano a veces viene, a veces no viene. Cuando no ha venido, ha ido a otras iglesias, ha estado recorriendo las iglesias del Ministerio Salim, y yo bendigo tu vida, Darwin, de verdad, eres bienvenido aquí en la iglesia de Cristo Jesús. Mientras Dios lo va guiando, él va a estar viniendo aquí a este lugar, como si fuera pastor evangelista, ¿verdad? Y nos va a traer buenas noticias cuando venga, y para que estemos orando también por él, por su llamado, porque no es fácil también andar así. Ya se integró al ministerio, y por eso es que lo estoy presentando oficialmente aquí en la iglesia de Dios en Cristo Jesús. Bienvenido, hermano Gabriel. Gloria a Dios. Aleluya. Mis hermanos, pues es un privilegio, es un honor el poder estar el día de hoy aquí con ustedes, delante del pueblo del Señor. Porque yo he entendido, hermanos, que el hecho de estar parado aquí, ¿verdad?, es una responsabilidad muy grande, pero sobre todo es un honor que el Señor nos concede a los siervos. No es cosa menor el estar presente delante del pueblo, y sobre todo compartir la palabra, dar el alimento que el pueblo necesita. Al final de cuentas entendemos y sabemos que es la palabra del Señor. Nosotros solamente somos instrumentos, solo somos vasijas, somos vasos, que Él usa como a Él quiere, como a Él le place, mis hermanos. Pues yo creo que ya muchos de aquí me conocen de mucho tiempo atrás, como bien decía mi hermano el pastor Gerardo, pues hace 14, 15 años aproximadamente, ¿verdad? El Señor me dio la oportunidad y el privilegio de poder servirle durante un tiempo junto a mi hermano el pastor Cecilio, que yo creo que aquí todos lo conocen, si no es que la mayoría, ¿verdad? Y al igual que muchos de mis compañeros misioneros de aquella época, yo bendigo sus vidas, y pues el Señor, como bien dijo mi hermano Gerard, pastor, ha estado trabajando en mi vida desde hace, pues ya voy para 4 meses, voy a cumplir 4 meses de que el Señor me tomó, y ahora sí que es donde yo puedo ver la mano poderosa del Señor, porque realmente fue su voluntad, fue su tiempo, fue en su momento.
No es cuando uno quiere, no es que tanto uno se esfuerce, no es que tanto uno quiera saltar para alcanzarlo. Es en el tiempo y en el momento del Señor, mis hermanos. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él ha tenido misericordia de mí, ciertamente, y de todos y cada uno de nosotros la tiene. Pero hablando de mi vida personal, ¿verdad? Pues se dice fácil, ¿o no? 14 años, pero como yo siempre les digo, mis hermanos, solamente el Señor y yo sabemos, ¿verdad? Que tantas cosas no me ha tenido que pasar, que procesar, las que todavía sigue trabajando en mi vida, ¿verdad? Pero para la gloria y la honra del Señor, ¿verdad? Él es bueno, Él es fiel, Él es bondadoso y Él es misericordioso. Nunca olvidemos eso, mis hermanos. Y no por el hecho de las cosas que haga por nosotros o lo que nos dé, sino porque entendamos que esa es su naturaleza. Él es bueno. Él es amor. Así lo dice la Escritura, Él es amor. Pero en ese amor, ¿verdad?, está inherentemente ligado a su bondad, a su misericordia, a su fidelidad, mis hermanos. Entonces, como Él es eterno, su amor es eterno, su bondad es eterna, mis hermanos, su fidelidad es eterna. Y pues, como dirían, ya basta de introducciones. Diría el pueblo de Israel al profeta Samuel, ¿verdad? ¿En qué son bienes? Bienes son de paz, mis hermanos, no se asusten. Vamos a la Escritura, mis hermanos. Vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Y vámonos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 26. Por favor, acompáñenos el Señor y a mí en este día para escudriñar la porción de la palabra y el mensaje que quiere hablarnos. Deuteronomio, capítulo 26. Empezamos desde el 1. Cuando lo tengan, digan amén, por favor, y en reverencia a la palabra y al Espíritu y al Señor, nos ponemos de pie. Amén. Bueno, y dice la palabra del Señor, para honra y gloria suya. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, a tu casa
así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Palabra del Señor, mis hermanos. Vamos a orar para que el Señor añada bendición en este día, en esta tarde. Bendito Señor, Dios del universo, Rey eterno, Rey glorioso. Delante de ti nos presentamos tu siervo y este pueblo que tú has escogido, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre. La iglesia de Dios en Cristo Jesús, Señor, viene ante ti, Padre, para escuchar tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido, sé tú hablando a través de este instrumento. Es tu palabra, es tu mensaje y es tu voz la que ha de ser escuchada. Limpia nuestros corazones, santifícanos, purifícanos en tu verdad. Prepara la buena tierra, Señor, para que esta semilla verdaderamente germine y dé el fruto que tú esperas de ella en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por este bendito pueblo del cual tú te has provisto y en el cual, Señor, tú has puesto y has hecho habitar tu nombre. Te bendecimos, Señor, y te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Pues bueno, mis hermanos, creo que ya nos dimos una idea, más o menos, incluso por el título, ¿verdad?, acerca de qué es lo que el Señor quiere hablar el día de hoy. Mi hermano, el pastor Gerardo, ¿verdad?, creo que ya ha hecho el anuncio, ya les ha comentado acerca de que el próximo domingo se va a hacer el culto de las primicias, mis hermanos. La celebración de las primicias, ¿no? Y yo sé que mi hermano ya les ha compartido, les ha dado la enseñanza respecto de qué significa esto. Pero al Señor hoy le ha placido, hoy ha querido confirmar esta palabra, mis hermanos. De entrada, mis hermanos, ¿qué es una primicia? La primicia es lo primero, así tal cual, sencillo. Es lo primero. Tiene que ver con, en este caso, lo que leíamos, ¿verdad? Aquí lo enfoca o lo da a entender el Señor desde un aspecto de la agricultura, del fruto de la tierra. Lo primero que nacía ya cuando estaba la cosecha, para hacer, ahora sí que, a la redundancia, cosechar. Esos primeros frutos, esas primeras espigas son la primicia. Pero no tiene que ver solamente con la cuestión del fruto, de las plantas, tiene también que ver con los animales. Es impactante, mis hermanos, ¿verdad?, cómo el Señor, a través de la vida cotidiana, le hacía entender y conocer a su pueblo cuál era su voluntad, cuál era su deseo. Pero aquí hay algo muy precioso, mis hermanos, que todo esto tiene que ver con cuestión de profecía, todo esto tiene que ver con cuestión de salvación, de evangelio. Van a decir, ay hermano, ¿cómo? Ahorita vamos a desglosar. Vamos a ir tomando algunos puntos de los que hemos leído. Y en primer lugar dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. ¿Qué dice nada más? Dice, cuando hayas entrado a la tierra. Sabemos, mis hermanos, que cuando el pueblo, cuando el Señor, por medio de Moisés, sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad?, lo llevó a través del desierto. Y por causa de la rebeldía, de la dureza, del corazón del pueblo, ¿verdad?, pues sabemos que estuvieron 40 años deambulando por el desierto, mis hermanos. Nos dice en una parte de la Escritura, ¿no?, que todo era con propósito. No es porque Dios dijera, ay, los voy a castigar y los voy a dejar ahí porque ya me hicieron enojar. No. Dice en la Escritura, ¿verdad?, que ¿por qué causa el Señor dice que los lleva al desierto? Y aún hasta nosotros, en nuestros desiertos. Dice, para probar qué es lo que hay en el corazón del hombre, para ver si habrían de guardar mis mandamientos, para ver si me habrían de amar. Fíjense, el desierto tiene propósito, mis hermanos.
Y muchas veces cuando no lo entendemos, ¿verdad? Híjole, nos dirían por ahí, nos ahogamos en un vaso con agua y sentimos que el mundo se nos viene encima. Y dicen, ay Señor, ya, sácame de aquí. Y dice el Señor, no, pues yo fui el que te metió. Solo que tienes que entender cuál es el propósito o el por qué estamos aquí. Y chéquense, estamos. Porque mis hermanos, el pueblo de Israel mientras atravesó el desierto, nunca estuvo solo. Porque su Dios jamás los abandonó. A pesar del corazón y a pesar de la rebeldía. Fíjense, nada más para que empecemos a entender cuán grande es el amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo, pero hacia sus promesas, mis hermanos. Porque el Señor dijo que no los iba a desamparar, que los iba a sustentar, que los tomaba por pueblo. Y el Señor nunca se desdijo de eso, no los desechó. Sí, los disciplinó, los exhortó, y una generación quedó postrada en el desierto, ahí murieron. Pero el Señor no desapareció al pueblo, sino que permitió, ¿verdad?, que la siguiente generación pudiera entrar a la tierra prometida. Y es aquí en este primer versículo donde el Señor les da el mandamiento, les dice, cuando hayas entrado a esa tierra. Fíjense lo que son las cosas. Sabemos que el Señor dio las leyes a través de Moisés, dio los mandamientos. Pero supongamos que el Señor el día de hoy le dice, mira Moisés, esta es mi ley y estos son mis mandamientos. Tuvieron que pasar 40 años para que pudieran entrar a la tierra prometida y entonces poder celebrar esta fiesta de primicias. ¿Por qué? Porque en el desierto el pueblo de Israel no tenía cultivos, eran nómadas, mis hermanos, entendamos, eran errantes, iban de aquí para allá, donde el Señor los llevaba. Entonces no estaban establecidos, no estaban fijos en un lugar. Por lo mismo, no podían decir, bueno, vamos a cosechar aquí una parcelita, vamos a poner algo por aquí, esperar a que crezca. ¿Por qué, mis hermanos? Porque eso es signo, es símbolo de estabilidad. El hecho de que el pueblo pudiese cosechar, sembrar y cosechar, estaba hablando de ¿qué? De una estabilidad, de un descanso, de un reposo, donde el Señor les dijo, ahora sí, esta es la tierra que yo te doy por herencia. Durante los 40 años, ellos no tuvieron que sembrar, no tuvieron la necesidad. ¿Por qué? Porque el Señor les daba el agua, el Señor les daba el maná del cielo, mis hermanos. Pero una vez que entraron a la tierra, entonces dice el Señor, yo ya te bendije, yo ya te di la bendición, yo ya te he entregado el terreno, pero es tu responsabilidad trabajarlo. ¿Ok? Muchas veces pensamos o esperamos que Dios haga todo en la vida, cuando hay cosas o hay aspectos naturales y espirituales en donde nosotros siempre debemos tomar responsabilidad delante del Señor. Entonces, eso nada más es un contexto, mis hermanos. Ok, dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta. Ok, mis hermanos, una vez que empezaba, ¿verdad?, a aparecer ya el fruto, ¿no?, que ya era visible, que ya era comible, ¿no?, ¿qué decían? Tenían que hacer una gavilla. ¿Y qué era una gavilla, mis hermanos? Una gavilla era un manojo. Tenían que juntar varias espigas, hacer un manojo, ¿no? Y dice que entonces esa gavilla, esa pequeña porción de toda la cosecha, era suficiente para representarle a Dios, para darle el reconocimiento a Dios, de decir, en este poquito, en esta porción, Señor, está establecido que tú me has bendecido y me has dado todo esto que ves aquí. ¿Ok? Entonces era importante considerar y tomar en cuenta eso. Se tenía que presentar una gavilla delante de Dios, un manojo. ¿Ok? Pero también, ¿verdad?, de los árboles frutales, mis hermanos, si sembraban higos, dátiles, lo que sea, ¿verdad?, que el Señor les permitiera,
de esos primeros frutos ellos tenían que recogerlos. Y dice aquí, y los pondrás en una canasta. ¿Ok? Chéquense con esto. A mí me encanta porque el Señor es muy específico en sus instrucciones. Ok, mira, vas a tomar lo primero, las primicias, lo primerito. Y luego los vas a poner en una canasta, dice. Dice, e irás al lugar al que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Fíjense nada más, vecinos. Por eso, yo les decía hace ratito, todo eso tiene que ver con una cuestión de estabilidad, de reposo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice, este es el lugar que yo escogí para habitar, para morar, para hacer habitar allí mi nombre, para que mi pueblo descanse confiada y reposadamente en mí. Aquí a este lugar es a donde ustedes van a venir, traerme y presentarme los frutos, las primicias. Fíjense todo lo que engloba. Y después dice, y te presentarás al sacerdote y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Fíjense, el hecho de que el pueblo se presentara delante del sacerdote, delante de Dios, no era un simple mandato. Decir, pues es que pues ya vengo porque pues es que la ley dice que lo tengo que hacer. Ese fue el problema cuando el pueblo endureció su corazón, que vemos que los profetas, el Señor le reclama al pueblo a través de los profetas y les dicen, ¿saben qué? Ya estoy hastiado, ya sus fiestas me provocan asco, me provocan repulsión, yo no les mandé, yo no les estoy pidiendo. Pero imagínense hasta qué punto llegó, pasado el tiempo y los siglos, ¿verdad? La rebeldía del pueblo, la obstinación del pueblo. El Señor mismo rechazó en ese momento y dijo, ya no quiero fiestas, no me traigan nada. Sus días de santa convocación son aborrecidos. Fíjense nada más. Pero aquí dice, el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Sabemos, mis hermanos, que el sacerdote, ¿verdad?, es el ministerio sacerdotal. El Señor lo estableció como un puente entre Dios y el hombre. El sacerdote, ¿verdad?, ministra a Dios, pero intercede a favor del hombre, a favor del pueblo. Cosa distinta con el profeta, que los profetas, ¿verdad?, igual son un puente entre Dios y el pueblo, pero el profeta siempre y por delante siempre va a defender o va a poner la voluntad de Dios por encima de la del pueblo. Fíjense. Entonces aquí el sacerdote, ese intermediario entre Dios y el hombre, entre Dios y el pueblo, dice que él tomaba la canasta, la presentaba, y entonces ya después ahí vienen una serie de declaraciones para el pueblo de Israel, donde dicen un arameo que estaba a punto de perecer, todo lo que leímos ahorita, ¿no? Haciendo referencia a Abraham, haciendo referencia a Jacob, haciendo referencia al pueblo que se multiplicó. ¿Okay? Como dando a entender, de este que estaba ya casi muerto, de este hombre, de este anciano de 100 años, del cual no se podía esperar nada. Y aquí, Señor, tú levantaste una nación, que somos nosotros, y venimos hoy delante de ti a presentarnos y a reconocer, Señor, tus favores, tus misericordias, tus bondades. Fíjense. Y después, ya más adelante dice, y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. Chéquense. Y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa,
así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Fíjense, hermanos, el hecho de venir y presentarse delante del Señor, que el pueblo viniera con esta ofrenda de primicias, ¿verdad? Dice, era para reconocer la bendición y el favor de Dios para sus vidas, pero para venir a adorarlo. Yo no sé cuántos de ustedes, mis hermanos, ¿verdad?, en años anteriores han tenido la oportunidad, o el Señor les ha dado la oportunidad de poder venir y presentarles sus primicias delante de Él, ¿verdad? Y yo no sé, ¿verdad?, a quien el Señor le permita el próximo domingo que venga y traiga sus primicias. Pero entendamos este punto, que el que viene, debe de venir con una actitud de ¿qué? Adoración, hermanos, de reconocimiento, de gratitud, porque esa es la esencia. Yo veía en redes sociales, ¿no? A veces me gusta ver diferentes puntos de vista respecto a ciertas cosas, para ver qué es lo que se dice, para ver qué es lo que se habla. Y tristemente, mis hermanos, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, lo único que encuentra uno a veces es contiendas, divisiones. No, que si es que se tiene que ser así. No, que si es que tiene que ser acá de esta otra forma. No, que al Señor no le gusta así. No, es que eso no le agrada al Señor. Mis hermanos, algo que yo he entendido, o que el Señor me ha permitido recordar, ¿verdad?, en estos tiempos, que es un solo Dios, mis hermanos. Pero nosotros, ¿verdad?, el hombre es el que muchas veces es el mismo que causa divisiones, contiendas, porque no ha aprendido a entender o a comprender a ese Dios, a ese Señor. Y entonces, fíjense, hay polos tan extremos. Por un lado están los de la prosperidad, ¿no?, que te dicen, no, es que tú tienes que venir y sembrar en el reino, tú tienes que venir y dar, y muchos hasta te dicen, no, si no tienes, pide prestado, y dicen, no, porque ahí es donde Dios ve tu corazón, de cuánto lo quieres honrar, y Él te va a devolver eso y te lo va a multiplicar. Mis hermanos, pero tanta falta de Biblia nos hace, porque aquí la palabra dice, cuando hayas entrado en la tierra y hayas sembrado y cosechado. No dice, ¿verdad?, ve y pídele a tu vecino que te dé para que entonces yo te bendiga. No, dice el Señor, por cuanto yo ya te bendije, de eso que yo ya te di, de ahí debe de venir tu reconocimiento y tu gratitud hacia mí. Fíjense, les voy a platicar algo así súper breve que me pasó hace algún tiempo, mientras vivía en Tabasco. Para quien no sepa, ¿verdad?, pues mi familia somos originarios de allá. Estaba yo viviendo en casa de un familiar, ¿no? Y este familiar ya es una persona adulta, ya es un anciano, y es católico, a conveniencia, ¿no? Pero me da risa porque un día se me acerca, un sábado de la noche, se me acerca esta persona y me dice, oye, me dice, ¿no quieres que me prestes 5 pesos? Y yo, sí, aquí está. Gracias, me dice. Pero ¿qué es lo que dice la persona? Me dice, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que mañana voy a misa, dice, pero ¿sabes que no tengo para dar la limosna? Dice, pues, aunque sea esto, llevo, ¿no? Y a mí me sorprendió, me impactó, porque no por el hecho de que me lo haya pedido, ¿no? Y al final de cuentas fueron 5, 10 pesos, lo que fuera. Digo, pues mi corazón no estaba el hecho de negarle, pues, darle a esta persona. Pero a mí me impactaba porque esta persona me decía, es que no tengo para dar la limosna. Dice, pues aunque sea esto que le lleve, ¿no? Y yo decía, ok, Señor, si tan solo entendiéramos, ¿verdad?, lo que realmente significa el darte algo, el ofrendarte algo. Pero esta persona lo hacía no por una cuestión de que quisiera darle algo a Dios,
o bendecir al Señor o reconocer, sino era por simplemente cumplir un ritualismo. Se lo digo porque no conozco cómo es la persona, ¿verdad? Era simplemente por el mero hecho de cumplir un ritualismo. Ya después yo me reía solito en mi cuarto y decía, ay Dios, pues bendice. Pero muchas veces así estamos, hermanos, ¿no? Buscando, afligiéndonos. Y hay que entender una cosa, tanto en cuestiones de diezmos, de ofrendas, de primicias, de todo lo que nosotros le entreguemos al Señor, mis hermanos, la palabra es muy clara. Dice que no debe de ser ni por tristeza, ni por necesidad. Lo que tú le des al Señor, y vamos a dejar a un lado ahorita lo material, lo natural, el tiempo que tú le dediques al Señor, la alabanza de tus labios hacia el Señor, el compartir la palabra con tus hermanos o con la gente de allá afuera, ¿verdad? No debe provocar en ti una tristeza. Es decir, es que ahorita pudiera estar haciendo otras cosas, pudiera estar ocupando mi tiempo en otras cosas, ¿no? Y ahí está uno llorando, peleando, discutiendo, ni por necesidad. Decir, es que lo voy a hacer porque, pues, que el Señor vea, ¿no? Que estoy haciendo algo, que el Señor vea, para que entonces Él me bendiga o Él me dé. Hay que entender algo, hermanos. El Señor nos da a cada uno de nosotros lo que Él quiere darnos, pero porque Él quiere darnos. De verdad, mis hermanos, nunca pensemos o creamos, ¿verdad?, que podemos, dirían coloquialmente, ¿verdad?, torcerle el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queramos. Jamás, mis hermanos. Que Él es misericordioso, que Él es benevolente, es distinto. Fíjense algo muy práctico. Muchas veces, si bien la Biblia habla acerca del hombre y nos consuela y nos conforta y nos da vida, porque la palabra es vida, mis hermanos, muchas veces hemos olvidado, o se nos ha olvidado, que este libro, que estas palabras no son acerca de nosotros, es acerca de Él. Mis hermanos, de verdad, cada vez que nosotros leemos este libro, cada vez que el Espíritu nos revela su voz, su palabra a través de la Biblia, mis hermanos, es con el objetivo de que nosotros lo conozcamos a Él. Él se dio a conocer a nosotros a través de esto, mis hermanos. Fíjense, muchas veces pensamos y decimos, Señor, es que no he leído, no pasa nada, hoy no tengo ganas, no importa. Mis hermanos, eso es una relación, entendamos. El hecho de que usted tenga el deseo, el anhelo de leer este libro, significa que usted está deseoso y anhelante de ¿qué? De conocerlo a Él, mis hermanos. Es relación. Por eso siempre decimos, esto no es religión, mis hermanos, esto no tiene que ver con ritualismos, con otras cosas, esto es relación viva, es relación pura entre Dios y sus hijos, entre Dios y cada uno de ustedes, mis hermanos. La palabra es vida. Pero ¿por qué se han puesto a pensar, mis hermanos, por qué la palabra nos conforta, nos consuela, nos alienta, nos levanta? No es por lo que dice en sí la palabra, mis hermanos, que es verdad, y la palabra es verdad, pero ¿saben en qué está nuestra fe? En que si Él lo dijo, Él lo cumple y lo hace. Nuestra fe está en su fidelidad de Él hacia nosotros, en su naturaleza que no cambia. Él es inmutable. Él no va a decir, bueno, hoy sí te amo, pero como ya te portaste mal, mañana ya no te voy a amar. O pues te voy a quitar entonces ya la bendición porque me desobedeciste. Hermanos, nosotros tenemos confianza en Él, primeramente porque lo leemos, porque Él nos los ha declarado, pero nuestra mayor confianza está en el hecho
de que Él no miente, Él es fiel y Él es verdadero. Y si Él dice, Él hace. Si Él promete, Él cumple. Mis hermanos, esto tiene que ver con otro tema muy precioso que el Señor me ha dado respecto a lo que es la fe, mis hermanos. Pero no nos desviemos del tema, seguimos con esto. Entonces, mis hermanos, estábamos hablando acerca de las primicias, ¿no? De todo, cómo era ese mandamiento, porque de verdad, mis hermanos, dice que el Señor ordenó fiestas anuales, fiestas en donde sí o sí los hijos de Israel, el pueblo de Israel, debía presentarse una vez al año. Eran 3 fiestas. Aquí tenemos el panorama general acerca de cómo era el ritual de las primicias. ¿Ok? Pero vámonos a Levítico. ¿Por qué? Porque esto está en diferentes porciones de la Escritura, mis hermanos. Pero aquí viene la parte que quiero desglosar un poco más. No me pierdan este sentido de lo que leímos en Deuteronomio, ¿no? Que es tal cual, ¿verdad? Lo que el Señor nos permitirá, ¿verdad? Que nos permita el próximo domingo, ¿verdad? Traer nuestras primicias. Pero es importante que entendamos, mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué el Señor estableció esta fiesta? ¿Para qué? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Todo esto tiene que ver con profecía, hermanos. Sabemos que Dios no es un Dios azaroso, no es un Dios de casualidades. Todo lo que el Señor hace, lo hace con propósito, mis hermanos. Y bendito el Espíritu que nos revela, y bendito el Espíritu que nos da entendimiento para comprender su accionar, la forma en que Él actúa y el por qué hace las cosas. Vamos a Levítico 23. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Cuando lo tengan, díganme amén, para no adelantarme yo. Ok. Voy a empezar a leer desde el 4. Ustedes me siguen nada más, mis hermanos. Dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocarán en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comerás panes sin levadura. El primer día tendrán santa convocación, ningún trabajo de siervo harán. Y ofrecerán a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo harán. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, ahí viene de nuevo, cuando hayas entrado en la tierra que yo les doy y seguéis su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. Nuevamente lo que vemos leído en Deuteronomio, ¿ok? Y el sacerdote dice que mecerá la gavilla delante de Jehová. ¿Para qué? Fíjense, ¿para qué? Para que seáis aceptos. Para que sean aceptos. Fíjense. Y después dice: el día siguiente. Ajá, para que sean aceptos, el día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Ok? Hasta ahí nos vamos a quedar. Aquí vamos completando el cuadro, vamos completando el panorama, mis hermanos. En Deuteronomio se nos habla y se nos dice, ¿no? De ciertos pasos, de ciertas cosas que son importantes, ¿no? Presentar en una canasta, en un cesto, ¿verdad? La primicia. Pero también dice que una vez que la entregues, dice que adorarás. Pero fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. Que tú vengas y honres a Dios, te trae la bendición. ¿De qué?
de que seas acepto delante de Él. Y no porque Él menosprecie, no porque Él desecha a sus hijos de su pueblo. Fíjense, mis hermanos. Ahora, no voy a perder el libro. Entendamos algo, mis hermanos. El Señor, en su amor, en su misericordia, Él nos bendice. Y no solo a nosotros. Dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos y injustos. Él le da el alimento a toda su creación, mis hermanos. Pero eso es misericordia. Todo lo que el Señor hace por nosotros, todo lo que el Señor nos da a nosotros, todo el favor que nosotros recibimos de parte de Él es misericordia. Misericordia es un favor inmerecido. Créanme, aquel que puede hacer de misericordia es aquel que está en una posición superior, que tiene el poder para hacerlo. Porque imagínense que yo quisiera bendecir a alguno de ustedes, pero que si no tengo dinero, no tengo comida, aunque yo tenga el deseo o la intención de hacerlo, no puedo. Necesito tener el poder o los medios para bendecir. Y definitivamente yo creo y estoy seguro que a Dios no le hace falta nada. Y Él es poderoso. Él es rico. ¿Okay? Pero también está la otra parte, mis hermanos. Puede tener el poder para hacerlo, pero también debe de tener el deseo de querer hacerlo. Es un conjunto, es un completo. Ok, un ejemplo, supongamos que yo tengo dinero, yo tengo comida, y veo a lo mejor a alguno de ustedes que tiene necesidad. Pero si mi corazón no es querer hacerle el bien, aunque yo tenga el medio, no lo voy a hacer. Entonces, ¿entienden cómo va esto de la misericordia, mis hermanos? Debe de haber alguien, en este caso hablando del Señor, ¿verdad? Debe de haber alguien que tiene el poder para hacerlo, pero al mismo tiempo tiene la voluntad y el deseo de hacerlo. Yo siempre lo veo y lo entiendo de esta forma. Yo siempre pongo el ejemplo de es como presentarse delante del rey, ¿no? Uno puede solicitar una audiencia con el rey. En este caso vamos a trasladarlo específicamente al rey de reyes, ¿no? Uno puede venir delante de la presencia del Señor, mis hermanos, porque Él nos ha dado libre acceso. Él rasgó el velo. Él nos dio acceso al lugar santísimo, directamente a su presencia. Y uno se puede presentar y hacerle las peticiones del corazón. ¿Ok? Pero hay algo muy particular, que muchas veces decimos, no, pues es que qué bonito, qué padre sería escuchar la voz de Dios, entender lo que Él quiere. Y sí, ciertamente, hermanos, es algo maravilloso. Pero ¿saben qué es lo más precioso? Más el hecho de que nosotros escuchemos la voz de Dios, es que Él nos escuche a nosotros y nos conceda su favor. De verdad, mis hermanos, una cosa es que yo venga y me presente delante de Él y le eche todo un lenguaje. No, pues es que mira, Señor, me hace falta esto, y necesito esto, estoy pasando por esto, Ahí nos, digan, como hilo de media, ¿no? Nos seguimos de lado. Pero otra cosa, mis hermanos, es el hecho de venir delante de Él, pero que no solamente, ahora sí que nosotros le hablemos, sino que Él nos escuche y se digne a concedernos la petición, a favorecernos. Cheques. Entonces, mis hermanos, venimos aquí, estamos en Levítico, retomamos. Dice que son las fiestas solemnes: Pascua, panes sin levadura y Pentecostés. Vamos por partes, porque es importante que entendamos esto, mis hermanos. El hecho de que nosotros podamos venir acá al altar el próximo domingo, y no tiene que ser específicamente el próximo domingo, mis hermanos,
Yo no sé de aquí cuántos tengan un huertito, tengan alguna parcela, tengan algún plantillo de algo, ¿verdad? Que puedan venir a entregar o a ofrecer su ofrenda para el Señor. Pero aquí vamos a entender muchas cosas. Para empezar, el calendario israelita es distinto al de nosotros. Nosotros nos regimos por el llamado calendario gregoriano, que conocemos, de enero a diciembre, 365 días, ¿no? Pero el calendario de Israel, ¿verdad? El Señor se lo estableció, porque fue Dios el que se los estableció, ¿a raíz de qué? De la salida de Egipto, mis hermanos. Dice que ese iba a ser el primer mes para ellos, el mes de su liberación, mis hermanos. Y dice que en el primer mes, ¿verdad? A los 14 días, aquí dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Y ese primer mes se llama Abib o Nisan. Así se conoce. Abib o Nisan, el mes de Abib, el mes de Nisan. Y no se preocupen, mis hermanos, no los quiero judaizar, no decir, ay, el hermano aquí vamos a empezar a hablar de cosas de judíos, no. Pero es importante que entendamos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hay un pasaje, ¿verdad? Se dice que la salvación dice que viene de los judíos, pero no porque ellos tienen el poder de salvarnos, sino porque a ellos les fue entregada la ley, a ellos les fue revelado el Dios verdadero, y por la gracia y la misericordia del Señor, eso fue extensible hacia nosotros. Entonces es importante que conozcamos todo esto, mis hermanos, para que lo que hagamos para el Señor lo hagamos con entendimiento, lo hagamos con comprensión del por qué y el para qué hacemos las cosas, pero sobre todo del por qué y el para qué el Señor estableció ciertas cosas. Aquí efectivamente el Señor le estaba hablando al pueblo de Israel como un mandato, como una ordenanza. Nosotros somos la iglesia, somos un Israel espiritual. Y si bien no es un mandato, no es una ordenanza de tienen que hacerlo, una vez que nosotros entendemos todo lo que eso significa y representa, es el corazón agradecido, es el corazón adorador, el que quiere venir y reconocer a su Señor. Pero nosotros venimos, ¿por qué? Por gratitud, por reconocimiento, no como una imposición. Y lo vamos a entender más adelante. Entonces, estábamos en eso. Dice que en el primer mes de ellos, a los 14 días, échale usted mediados de mes, por decirlo, dice que ese día era la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Quién se acuerda? ¿De dónde sale? ¿Por qué se establece la Pascua? La liberación, pero específicamente, ¿a través de qué medio, de qué acto se estableció la Pascua, mis hermanos? Amén. Efectivamente. Cuando el Señor le manda a Moisés y le dice que manden los corderos, ¿para qué? Para poner la sangre en los dinteles de las puertas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cordero significaba redención. Sabemos que esa última plaga fue la muerte de los primogénitos de Egipto, mis hermanos. Pero ¿cómo el Señor, cómo Dios rescató a los primogénitos, a su pueblo, a los primogénitos de su pueblo, de esa matanza, de esa masacre, por medio de la señal de la sangre del cordero? Esa es la Pascua, mis hermanos. Y el Señor les manda y le dice al pueblo de Israel, el día 14 del primer mes de su año, o del año para ustedes, ese día me van a celebrar la Pascua, lo que conocen ellos como el Pesaj. Entonces ellos, ¿verdad?, mantienen todavía ese mandamiento, ese ritual, ¿verdad?, de sacrificar al cordero en memorial de lo que el Señor o lo que Dios hizo a sus antepasados, de cómo los liberó. Ahora, sabemos que para nosotros, ¿quién es nuestra Pascua? ¿Quién es nuestro cordero? Jesucristo. Fíjense nada más. Y después dice, a los 15 días, o sea, no a los 15 días después de la Pascua, sino a los 15 días del mes. En pocas palabras, al día siguiente de la Pascua, empieza, dice, ¿qué? Los panes sin levadura.
La levadura, mis hermanos, sabemos que se refiere tanto a pecado como a corrupción, como a algo que ya no es puro, ¿no? Y al siguiente día, o sea, al tercer día de que se inicia, ¿verdad?, la Pascua, dice que entonces es cuando venían y presentaban, ¿qué? Las primicias. Vamos a ir viendo el orden, ¿no? La Pascua, panes sin levaduras, primicias. Y dice, después, en ese mismo Levítico, más adelante, en el 23:15 dice: y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contarán 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano a Jehová. Fíjense, mis hermanos. Está la Pascua, están los panes sin levaduras, están las primicias. Las primicias son lo que dan inicio a lo que se llama la fiesta de las semanas. Que aquí lo dicen, 7 semanas contarán desde que ofrecen la primicia hasta ¿qué? Hasta que se cuenten 50 días. Eso es lo que se conoce, desde las primicias hasta que se cumplen esos 50 días. Es lo que se conoce como la fiesta de las semanas. Yo creo que ya de aquí muchos lo saben, ya se les ha enseñado, pero para quien no, mis hermanos, es importante siempre tener el recordatorio, el saber, el por qué, el para qué, o el de dónde salen todas estas cosas. ¿Ok? Ahora, vámonos a Lucas 22:7. Lucas 22, Lucas 22:7. Aleluya. Quien lo tenga y guste leerlo puede ponerse de pie para que lo escuchemos. Es importante, mis hermanos, no tengan pena, participemos. Lucas 22:7. ¿Amén? ¿Amén? Aleluya. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y más adelantito en el 15, en el 22:15, Jesús le dice a sus discípulos, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca. Era la última Pascua que Jesús iba a estar con sus discípulos. ¿Por qué? Porque sabía que el día siguiente lo iban a matar. Él lo sabía. Y por eso para él era importante, y decía: cuánto he anhelado comer con ustedes esta Pascua. Y aquí lo dice en el 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero. ¿Verdad? Leamos el Levítico, que primero dice: a los 14 del mes la Pascua celebrará, y después al día siguiente se empiezan a contar panes sin levaduras, ¿no? Sabemos que la Pascua significa la muerte, el sacrificio de Jesús. Pero después dice: vienen los panes sin levaduras. Y entonces, ¿ahí qué? Dijimos que la levadura representa pecado, corrupción, impureza, muerte. Dice en Hechos, ¿verdad?, que él no vio corrupción. Sabemos, mis hermanos, que el cuerpo de Jesús, en lo físico, en lo natural, no se descompuso, no se engusanó, como digo, se mantuvo
puro, incorrupto. Esos días en la sepultura y el hecho de que su cuerpo no se haya corrompido, ella estaba dando cumplimiento a los panes sin levaduras. Todo esto es precioso porque nos habla de lo meticuloso que es Dios cuando hace las cosas. Todas estas instrucciones las dio siglos atrás en el desierto y se vinieron a cumplir hasta la muerte de Jesucristo. Imagínense qué grado de detalle, que Dios no omitió nada y que Dios no tergiversó nada de lo que Él mismo estableció, porque Él es sabio, porque Él sabe lo que significaban todas estas cosas. El hecho, mis hermanos, de que Él le haya dado a Israel estas fiestas, le haya dado estas ordenanzas, estos mandatos, no era por el capricho o por el gusto de decir, pues quiero que me hagan esto, quiero que me celebren, quiero que me adoren. No. Muchas veces el pueblo de Israel, cuando se desvió, ya veían a Dios así, como un Dios impositivo, como un Dios de que pues hay que hacerlo porque nos los mandó, y pues la ley dice, pero ya el corazón ya estaba desviado, mis hermanos. El corazón ya estaba ahora sí que el corazón ya estaba leudado. Fíjense. Pero aquí podemos entender y ver que lo que el Señor estableció, lo que Jehová estableció en sus leyes aquel día en el desierto, era por cuestión profética, era por cuestión de un testimonio y una garantía para nosotros, mis hermanos, para su iglesia, para su pueblo. Fíjense nada más. Y todavía, ¿verdad? En Juan 20:17. Ya vimos la Pascua en la muerte de Jesús. Ya vimos cómo Él cumple lo de los panes y levaduras a través de ¿qué? De la incorrupción de su cuerpo. Pero en Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, que ahora es que Jesús había resucitado, ¿no? Dice que María llega, ve la tumba vacía, corre, ahí le dice a Pedro y a Juan, se regresan. Pedro y Juan entran a la tumba, no hay nada. Dice que después María se asoma y es cuando Jesús se le aparece a María. Y dice en el 20:17, Jesús le dijo a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. La resurrección de Jesús, mis hermanos, representa las primicias. Cuando usted venga con lo que vaya a traerle al Señor en reconocimiento a Él, venga con la mentalidad, venga con la mente de decir, Señor, esto primero, esto que tú ya me diste, esto que tú me bendiciste a través de mi trabajo, a través de mi tierra, a través del fruto que tú me has dado, Señor, de la bendición que me has dado. Reconozco y entiendo que tú resucitaste, pero no solamente eso, sino que esa es la garantía de que en aquel día tú me vas a resucitar a mí, porque me has dado vida nueva. Esa es la primicia, mis hermanos. ¿Entendemos? La Pascua se cumplió en la muerte de Jesús, los panes y levadura en la incorrupción de su cuerpo, y la primicia, mis hermanos, se cumple en su resurrección. Todo tiene significado, todo tiene propósito, todo es profético, mis hermanos, y es una garantía para su iglesia. Pero vamos un poquito todavía más allá para completar todo el cuadro, ¿no? Decía, ¿verdad? Y en Levítico que a los 50 días se tenía que celebrar, se tenía que hacer lo mismo que se hacen las primicias. En la primicia se hacía la gavilla, se sacaba el manojo, ¿no? Del fruto
que había nacido, de lo primero, de lo nuevo, a los 50 días se tenía que volver a hacer lo mismo, pero con el fruto ya maduro. O sea, se tenía que hacer al principio, al inicio y al final. En las primicias y en lo que se conoce como el Pentecostés, mis hermanos. Vamos a Hechos 1:3. Hechos 1:3. Dice. ¿Ya lo tienen? No, amén. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahí está hablando de Jesús. Ahí Lucas, ¿verdad? El escritor del libro de Hechos, está dando testimonio, está haciendo la recopilación y dice que después de resucitado, y todavía vemos en los evangelios, ¿verdad? Que dice que muchas veces Jesús todavía se les siguió apareciendo a sus discípulos, a unos mientras iban en el camino a Emaús, a los otros mientras estaban encerrados en sus casas, ¿verdad? Dice que él atravesó las puertas y entró, pero hay testimonio que dice que 40 días se les siguió apareciendo, siguió hablando, y no solamente, pues aquí estoy, ¿no? Dice, hablándoles del reino de Dios. Dice, hermanos, el Señor estaba terminando de confirmar y de afirmar a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ese grano llegara a la madurez. Y entonces, ¿verdad? Dice, en Hechos 2:1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ahí es donde se termina de cumplir la fiesta de las semanas, en el día del Pentecostés, porque entonces es el Espíritu el que vino a cosechar el grano maduro. Todos aquellos padecimientos, aflicciones que los discípulos pasaron junto con Jesús, y aún en la ausencia de Jesús, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos, específicamente a Pedro? Cuando les dice, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado que no les falte la fe. Y una vez vuelto dice, ve y confirma a tus hermanos. Mis hermanos, todos los discípulos eran gavillitas, eran espigas, hermanos, que estaban creciendo, que estaban floreciendo, que estaban brotando para que estuvieran listos el día del Pentecostés, que es cuando el Espíritu Santo vino. Y es cuando entonces, mis hermanos, dice que se llenan de valor, de denuedo, para predicar la palabra, hombres nuevos, hombres transformados. Todo esto, hermanos, muchas veces vemos el Antiguo Testamento, vemos sobre todo, pues, ahora sí que el Pentateuco, ¿no? Los primeros libros. Tal vez Génesis y Éxodo no tanto, porque tienen más historia, pero lo que es Levítico, Deuteronomio, Números, a veces no, pues como dicen los saltos, ¿no? Pero mis hermanos, en cada palabra de este libro hay una riqueza escondida, hay una profundidad, hay profecía, hay vida. Entonces, lo vimos en Deuteronomio, lo vimos en Levítico. Y si bien, como yo les decía, mis hermanos, si bien es cierto que esto fue una ordenanza, una orden, un mandato específico del Señor para el pueblo de Israel, ¿verdad? Es importante que nosotros como iglesia entendamos y conozcamos el significado de todo esto. Por eso les digo, estas fiestas, Pascua, panes sin levaduras, fiesta de las semanas, primicias, para nosotros como iglesia no son una ordenanza, no son un mandato que tienen que hacerlo, tienen que cumplir. Pero sin embargo, hermanos, cuando lo entendemos, cuando el Señor nos habla, nos confirma, nos afirma
nos da esperanza en la obra que Él ha hecho. Por eso yo les digo, esto tenía que ver con profecía, tenía que ver con evangelio, mis hermanos. Muerte, vida, resurrección, esperanza venidera para nosotros. Dice Pablo en una de las cartas, si Cristo no resucitó, somos los más miserables y dignos de ser conmiserados. Porque entonces, ¿en qué hemos creído? Fíjense, hermanos, la importancia de la primicia, de la fiesta de la primicia, es el hecho de que Él nos ha dado el testimonio y la garantía de que un día resucitaremos. O que nos va a arrebatar, ¿verdad? Si es que no nos toca morir. Pero dirían, ¿de que nos lleva? Nos lleva. Ahora entienden, mis hermanos, cuando usted venga delante del altar con su canasta, con, pues no sé, ¿verdad? En el caso de pues, quien quiera dar su aportación económica o lo que sea, mis hermanos, venga con la mentalidad, venga con la mente puesta, obviamente en Él. Es decir, Señor, aquí estoy. Y esto que yo traigo delante de ti, efectivamente, es un reconocimiento de lo que tú ya me has dado, de lo que tú ya hiciste por mí, de lo que tú me bendijiste en mi trabajo, en mi cosecha, la forma en como hayamos adquirido el bien. Pero más allá que eso, Señor, esto me permite recordar que tú eres fiel y que tú en aquel día me vas a resucitar. ¿Y por qué decimos que las primicias hablan acerca de la resurrección? Vamos a 1 Corintios 15:20. Ahí lo dice claro, mis hermanos. 1 Corintios. Dice, amén, ¿ya lo tiene? Si no, les doy tiempo, no hay prisa, mis hermanos. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice? Primicias de los que durmieron es hecho. Fíjense, mis hermanos. Aquí no dice tal cual. Primicias de los que durmieron. ¿Entiendes? Muchas veces se puede pensar, se puede decir, bueno, pero pues Cristo no fue el primero. Es más, en el Antiguo Testamento, ¿no? Se habla del hijo de la viuda de Sarepta, que Dios no le guía, ¿verdad? Allá con la viuda y todo, pero se le muere el muchacho. Y Elías dice, ay Señor, pues por favor, resucita. Y el Señor lo resucita. Ahí tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento. También tenemos otro ejemplo de cuando dice que ya una vez que murió Eliseo, estaban sus huesos y que arrojaron a uno ahí, porque así va, se iba bien de noche. Y nomás porque tocó los huesos del profeta, resucitó. Y en el Nuevo Testamento, mis hermanos, ¿verdad? Tenemos ahora sí que la hija de Jairo, tenemos el ejemplo de Lázaro. Mis hermanos, hay testimonio de que muchos, o bueno, no muchos, pero sí algunos, ¿verdad? Mucho antes de la resurrección de Cristo ya habían experimentado una resurrección. Pero no por el hecho de que la primicia, no es por el hecho de que haya sido o no específicamente Cristo el primero, sino que a través de su muerte, todos aquellos que resucitaron en el Antiguo Testamento y los que resucitaron incluso durante la época de él, ¿verdad? Lo hicieron por causa de que él iba a resucitar. Esa es la primicia, esa es la garantía. Tal vez ellos no lo supieron, tal vez ellos no lo entendieron, ellos simplemente vieron un milagro, resucité, o sus familiares, ay, el Señor me lo resucitó. Pero a través del sacrificio, de la muerte y la resurrección del primero de Cristo, es que todos, tanto ellos como nosotros, tenemos la garantía de vida eterna, de resurrección, mis hermanos. Ese es el valor intrínseco,
de lo que representa la primicia en lo espiritual. Mis hermanos, si bien toda ofrenda, toda primicia, todo diezmo, todo lo que nosotros presentamos al Señor y delante del Señor, debe de ser con un corazón agradecido, reconociendo que Dios nos ha provisto, que ha sido bueno, fiel con nosotros. Esa parte es innegable y es importante reconocerlo. Pero también no podemos apartar o separar lo espiritual, lo profético, la riqueza de lo que Dios estableció a través de estas fiestas, a través de estos mandatos, que para nosotros no es un mandato obligatorio, pero sí nos da esperanza, sí nos conforta, sí nos confirma y nos afirma, para que no dudemos. Mis hermanos, muchas veces cuando un familiar, un ser querido muere, ¿verdad? Pues nos duele, porque somos humanos, somos naturales. Pero por ejemplo, ¿qué pasa, verdad, cuando un hermano, una hermana de la iglesia llega a fallecer? Dice que estimar es a Jehová la muerte de sus santos. Y muchas veces nosotros vamos, es que lo voy a extrañar, ya te lo llevas. No, mis hermanos, nosotros debemos estar alegres y contentos de que uno más ya está más, un pasito más allá de mí. Nosotros somos los que sufrimos aquí en esta tierra, mis hermanos. Pero sea que muramos, sea que vivamos, ¿verdad? Al final de cuentas, nuestra esperanza no puede ser, debe de ser inamovible. Por eso recordemos las palabras de Pablo. Si Cristo no resucitó, pues qué miserables de nosotros. Andar viviendo sin esperanza, mis hermanos. Yo veo muchas veces en redes sociales este tipo de debates sobre todo de personas no creyentes que se dicen ateos o lo que sea, ¿no? Que cuestionan cosas muy específicas y casi siempre son los mismos temas, ¿no? Que si la economía, que si las iglesias te piden, que nada más te sacan el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y tristemente, por causa de muchos medradores de la palabra, ¿verdad? Pues ahora sí que piensan que todos o todas las iglesias o congregaciones son iguales. Y por otro lado, ¿verdad? Hay otras personas que también dicen, no, es que Dios no existe, es que familia imaginaria, etcétera, etcétera. A mí me encanta porque hay una respuesta muy simple que generalmente siempre se les da a este tipo de personas, ¿no? Y les dicen, mira, si Dios no existe, pues al final de cuentas, pues yo no pierdo nada, ¿no? Porque a lo mejor viví mi vida teniendo una fe, teniendo una creencia, teniendo una esperanza en algo que probablemente pues realmente no existe, ¿no? Pero al menos viví con esa esperanza. Dice, pero si Dios existe, el día que yo muera, ¿verdad? El día que yo resucite, pues seré el más alegre y el más gozoso de las personas, por saber que mi esperanza y mi confianza no son mal. Pero hay de ti, que si Dios no existe, pues no pasa nada. Pero si Dios existe y no creíste y no te arrepentiste, ahí va a ser el problema para ti. Mis hermanos, nosotros vivimos por fe, pero no una fe de decir, no, pues es que sí, Dios me va a proveer y pues no sé que no me falta nada. Nosotros vivimos por fe, creyendo y aferrándonos a sus promesas, y más que a sus promesas, a que Él es fiel para cumplir su palabra, mis hermanos. Esa es la base, el fundamento de nuestra fe. No en lo que Él nos da o lo que Él hace por nosotros, sino que Él es fiel para cumplir lo que Él ya dijo. Ahora, muchos dicen, por eso es importante tocar varios puntos, porque también he visto que en muchas iglesias, en denominaciones, se dicen, no, pues es que eso de las primicias no tiene por qué celebrarlo la iglesia, porque eso fue para el pueblo de Israel, y en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, Pero como
les digo, ciertamente, mis hermanos, no es una orden, no es un mandato obligatorio para la iglesia. Pero quiero que ustedes vayan entendiendo y comprendiendo la riqueza, la bendición que es venir y honrar al Señor. Y sobre todo que conozcan y entiendan el por qué estableció específicamente las primicias, para dar testimonio y cumplir la profecía de la resurrección de Cristo y la resurrección de nosotros. Pero ok, ¿qué pasa, mis hermanos? Lo mismo que se dice con los diezmos. No, es que los diezmos, eso ya no, las iglesias, porque eso fue la ley. Y lo mismo, mis hermanos. ¿Qué pasa? Cuando Abraham diezmó, ¿se había dictado la ley? ¿Se había dado la ley a los hombres? No. Moisés ni nacía más. Es más, ni Isaac, ni Jacob, menos Moisés. Ahora, ¿qué pasa con las primicias? Vamos a Génesis 4:4. Génesis 4:4. Para que vean que esto no es una cuestión de ley, de legalismo. Esto no es una cuestión de antiguo pacto. Esto es una cuestión de corazón agradecido y adorador para el Señor. Génesis 4:4. Cuando tengan, digan amén, mis hermanos. Amén. Amén. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dijimos que primicia era lo primero, ¿no? Lo primogénito, lo primero, lo que nace. No se nos dice específicamente el por qué, pero hay una pista, mis hermanos. Dice que la historia la conocemos, ¿no? Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Caín era ¿qué? Agricultor, ¿no? Él se encargaba de la tierra. Abel era pastor. Dice que los dos llegaron delante de Dios y presentaron una ofrenda. Pero dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahí está la clave. Porque muchos dicen, no, pero ¿por qué a Caín no y a Abel sí? ¿O por qué a Abel sí y a Caín no? Dice que Abel le trajo ¿qué? La primicia, lo primogénito, lo primero, lo más gordo. Ahí no dice que Dios los mandó. Ahí no dice que Dios les dijo, a ver, véngase y quiero que tú le traigas una ofrenda y quiero que tú le traigas una ofrenda. No, mis hermanos. Dice que fue voluntad de ellos. Pero aquí debemos entender el corazón con el que hacemos las cosas para el Señor. Por eso leíamos, ¿verdad? Levítico en Deuteronomio, le dice que una vez que tú traes tu primicia, dice que adora al Señor. Y la adoración no solamente es la manifestación de aquí, tu adoración tiene que venir desde antes, desde que tú estás preparando tu primicia, tu ofrenda para el Señor. Ahí tiene que estar tu corazón puesto en eso. De decir, Señor, mira, esta es la fruta más bonita, te la voy a dar a ti, Señor. Este es lo mejor de lo que tú me proviste, aquí está, Señor. Cada uno de nosotros sabe, mis hermanos, qué es lo que el Señor nos ha provisto y qué es lo que el Señor nos ha dado. Yo no estoy diciendo que aquí todos tienen, o tal vez nadie tiene huertos, ¿verdad? O frutas. Pero sí el Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Decía mi hermana Erika en la mañana, ¿verdad? El Señor nos capacita, incluso hasta en el trabajo, hasta en cosas que no teníamos nosotros ni el talento para hacer ciertas cosas o tales cosas, ¿verdad? Cuando vemos a ay Señor, es que tú me lo diste. Y es cierto, mis hermanos. Quien me conoce, ¿verdad? Sabe que pues, yo hago mis plantitas y mis manualidades. Y siempre se los he dicho, mis hermanos, esto, de verdad, esto no es algo que yo haya aprendido en algún lado, como tal. Todo esto el Señor me permitió desarrollar, porque yo reconozco que ese es el talento que Dios me da, ¿no? Para trabajar con mis manos. Y a cada uno de nosotros, si hacemos una introspección, si interiorizamos, decimos, bueno, Señor, a ver, ¿qué es lo que tú me has dado? ¿Qué es lo que tú me has bendecido? Pero sea cual sea tu primicia, mi hermano, tu ofrenda para el Señor, tiene que ser con gratitud.
tiene que ser con la adoración, mis hermanos. Aquí dice que Abel trajo lo primogénito. Atrás dice: y aconteció durante el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Si de por sí, mis hermanos, ¿qué es lo que le dijo Dios a Adán cuando lanzó la maldición para la humanidad? Aquí lo dice. Atrás dice, en Génesis 3:17: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Bien, si de por sí la maldición ya era, si la sentencia ya era dura, dice que espinos y cardos te producirá. Ahora imagínense, Abel, agricultor, en la misericordia el Señor le dice: bueno, te va a levantar la cosecha. Todavía con la adversidad de que se diera una cosecha por causa de que la tierra ya estaba maldita. Ahora imagínense todavía, suponiendo que Caín, ¿verdad? Dijera: bueno, pues ya de lo que me dio, pues me agarro lo mejorcito para mí y ya lo que va quedando, o no soy, ya se lo doy a Dios. Imagínense, mis hermanos. No lo sabemos, ¿no? Y tampoco quiero hacer suposiciones. Pero a la luz del texto y del contexto, lo que sí podemos entender y comprender es que Abel tenía un corazón de querer agradar a Dios. Y esa era la diferencia entre Caín y Abel. Caín dice que solamente trajo una ofrenda. No se nos dice si a medias, no se nos dice si pues hay mezclada con paja, con cardos. Solo dice que él trajo una ofrenda. Pero dice que Abel, él trajo lo primogénito, lo primero, lo más gordo. El corazón de Abel no estaba pensando en sí, estaba pensando en Dios, en querer honrarlo, en querer agradarlo, mis hermanos. Y crean, mis hermanos, que eso no ha cambiado en el corazón de Dios. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, siempre debemos de venir con un corazón dispuesto, pero con el objetivo claro de decirle: Señor, aquí estoy delante de ti. Por favor, permíteme serte agradable, serte acepto en este día. Que el fruto de mis labios que confiesan tu nombre, alabanza, llegue hasta ti. Que tú lo recibas con gusto, con alegría, como mis hermanos. Cuando nosotros venimos delante de la presencia del Señor, debemos de venir con ese corazón siempre. No importa si es culto de primicias, no importa si es fiesta a Jehová, no importa si es año nuevo, no importa si es un culto común, por decirlo, porque realmente no es que sean comunes, ¿no? Pero un culto como cualquier otro día del año, Señor. Siempre, siempre, siempre lo que hagamos delante del Señor debe de ser con excelencia para Él. Con un corazón que lo ama, que quiere agradarlo. Recuerden a Abel, un corazón que quería darle lo mejor, lo más gordito, lo más carnosito, lo primero, mis hermanos. Quien vaya a preparar sus canastitas, ¿verdad?, para las primicias, tenga eso en mente. Y siempre, cuando usted vaya a ofrendar, ¿verdad?, cuando es el momento de pasar a depositar diezmos, ofrendas, siempre venga con eso en mente. Señor, lo dijo Jesús, ¿no?, con la mujer. Dice, ella dio todo lo que tenía, no lo que le sobraba, sino todo lo que tenía. Pero dio todo lo que tenía en su corazón y ella quiso despojarse de todo. Dice: hermano, yo no te voy a decir, ¿sabes qué? Ven, aquí tienes que dejar todo la quincena. No, dice hermano. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Porque también dice: oye, ¿y qué tanto debo llevar de primicia, hermano? ¿Qué tanto debo llevar? Hermano,
no hay una medida. Eso ya depende del corazón de cada uno. Yo conozco a un hermanito, ¿verdad?, de Tapachula, que él tiene su ranchito, tiene sus árboles frutales. Y cuando es tiempo, ¿verdad?, de que los árboles ya dan fruto, de verdad, él agarra una, no sé cómo les llama, una caja de esas que, como las que hay en la central de abasto, de las frutas, y él la llena, mis hermanos. Rambután, todo lo que el Señor le provee de sus árboles. Y va y lo presenta. Y no tiene que ser específicamente a inicios de año, mis hermanos. Es en el tiempo y en el momento en el que el Señor le da la cosecha, o así que le produce sus árboles. Pero este hermanito lo hago así con un corazón agradecido, con un corazón reconociendo que no es la cantidad y no es el hecho de, ay, pues a ver quién se lo va a comer, ¿no? A ver si no se lo come todo el pastor, ¿no? A que por lo menos que le invite a alguien, ¿no? A mis hermanos. Fíjense, lo último que a nosotros nos debe interesar, y se los digo, o sea, en el amor, es lo que se traiga acá, mis hermanos, qué es lo que se vaya a hacer con eso, mis hermanos. Porque si al final de cuentas dice, ¿no? Ahí mismo en el Levítico, en el Deuteronomio dice que cuando uno traía las primicias y los diezmos y todas las ofrendas, que decía Señor, y no te olvides del levita, del extranjero, de las viudas, de los huérfanos. Al final de cuentas, mis hermanos, la bendición que el Señor otorga es para bendecir, ¿verdad? Así que debemos entender, mis hermanos, que cuando uno viene y le entrega algo al Señor, y ya no vamos a hablar de cosas naturales o materiales, cuando uno viene y dice, Señor, aquí está mi tiempo. Sabemos que el tiempo no es de nosotros, es del Señor, pero bueno, aquí está mi presencia, Señor. Pero solamente 5 minutos, vamos a orar 5 minutos, Señor, porque llevo prisa. No, mis hermanos, pues eso es regatearle a Dios, ¿no? O Señor, mira, aquí estoy delante de ti, pero te voy a cantar esta alabanza o esta canción cristiana, porque hay alabanzas y hay canciones cristianas, mis hermanos, ¿no? Y el Señor dice, oye, pero esa no, yo quiero otra. No, pero es que esa a mí me gusta, Señor, porque me ministra. Y dice, hermanos, y cuando la alabanza ha sido para que nosotros estemos contentos, si el punto es hacerlo, alegrarlo a Él, es bendecirlo a Él, es reconocerlo a Él. Y muchas veces nos pasamos relatando con Dios en nuestra vida diaria, mis hermanos. Pero no. Dice la Escritura, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Mis hermanos, de lo que nosotros tengamos, sea una casa, sea un coche, sea un trabajo, sea una familia, sea un pedacito de tierra, mis hermanos, nada es nuestro. A nosotros solamente nos presta el Señor, nos deja usar, vamos a decir, nos deja usar sus cosas, solamente como administradores de sus bendiciones, mis hermanos. Pero de verdad, díganme ustedes, ¿quién de nosotros tiene el poder en sí mismo de crear algo, de autosustentarlo, de decir, esto fue hecho por mi voluntad y porque yo así lo decidí? Nadie, mis hermanos. La vida misma no nos pertenece. El aliento de vida que tenemos, el hecho de que podamos hablar, el hecho de que podamos respirar, ni siquiera es de nosotros mismos, hermanos. Es solamente porque Él quiere, por su misericordia, nada más. Vámonos a Primera de Crónicas 29. Leíamos, ¿verdad? Que decía ahí en la Escritura que después de entregar la primicia debemos de adorar, ¿no? Pero ¿qué implica? ¿De qué va eso? Aquí en Primera de Crónicas 29 vamos a leer del 10 al 14. Si bien aquí específicamente
no se habla de primicias, pero sí se habla de una ofrenda que voluntaria. Les pongo rápido el contexto. Dice que en el corazón del rey David había nacido el deseo y la necesidad de ¿qué? De edificarle casa. ¿A quién? A Jehová. Pero Jehová le dice, tú no, va a ser tu hijo. Pero pues David vivía por ahí, en los vacíos legales, dice, bueno, David había nacido el deseo y la necesidad de ¿qué? De edificarle casa. ¿A quién? A Jehová. Pero Jehová le dice, tú no, va a ser tu hijo. Pero pues David vivía por ahí, en los vacíos legales, dice, bueno, David, yo no lo voy a hacer. Pero el Señor no me dijo que no puedo traerle cosas para que se haga casa, ¿no? Y eso es David en el corazón de David. Dice, ok, Señor, no lo voy a hacer. Es tu voluntad, tu mandato y lo respeto. Pero no me puedes impedir que de mi corazón nazca y brote el deseo de bendecirte, de reconocerte. Y entonces aquí en el 10, 1 Corintios 10 empieza y dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. ¿Sí voy a hablar? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Viene, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, el poder, y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Ven lo que significa una adoración, mis hermanos? Adorar no es venir, pararse, cantar bonito. Y quien tiene el don de tener una voz privilegiada por el Señor, gloria a Dios, mis hermanos. Pero la adoración, mis hermanos, tiene que ver con cuestiones muchísimo más profundas. Aquí podemos ver solamente una parte del corazón de David, donde empieza, que a mí me encanta, porque David empieza a decretar y a declarar lo que es Dios, sus atributos, mis hermanos. Y empieza y dice, bendito seas tú, oh Jehová de Israel, tuya es Jehová la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso. Las riquezas y la gloria proceden de mis hermanos. Cuando nosotros venimos delante del Señor, debemos de venir siempre con un corazón que reconoce a quién es Dios para él. David estaba agradecido, David estaba contento. Pero me encanta porque dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Yo les decía, ¿no? Hace rato al inicio, acerca de cuando esta persona, ¿verdad?, me decía, oye, préstame dinero para ir a darle limosna. Y yo digo, bueno, mira, te lo doy, ¿no? Ya lo que tú quieras hacer. Pero el punto es, mis hermanos, supongamos que usted no puede venir y traer algo el domingo, porque a lo mejor no tiene alguna tierra, no tiene árboles, porque a lo mejor está pasando por una situación difícil, complicada, en el trabajo, la razón que sea. Mis hermanos, nosotros
somos la primera ofrenda delante del Señor. Usted debe de venir como un sacrificio vivo delante del Señor, mis hermanos. Entendamos esto, que nuestro corazón no se entristezca por el hecho de decir, Señor, es que yo quisiera darte, pero no tengo. Y el Señor dice, pues entrégate tú, date tú, que al final de cuentas es lo que yo quiero, a ti es el que quiero. Mis hermanos, el Señor, a Él no le hace falta, ni necesita dinero. Él no necesita. Ahora sí que no es como los muertitos del 2 de noviembre que va a venir y va a agarrar la frutita y la va a probar, ¿no? No, mis hermanos, esas son costumbres paganas, diría. No, Él no necesita nada de eso, mis hermanos. Y todavía dice en la Escritura, si tuviera algún hambre, dice, ¿qué? Ni te lo diría a ti, ni te lo pediría a ti. Fíjense nada más. Pero mis hermanos, de verdad, nosotros tenemos, y como les digo, no solamente es para el culto de primicias, ni cada vez que se haga primicias o cuando usted, no, todo el tiempo, mis hermanos, nosotros debemos de andar bajo ese precepto de saber que somos nosotros la primera ofrenda delante de Él. Que sea nuestra vida entregada a Él, esa ofrenda, esa primicia, mis hermanos. Y si Él bendice en lo natural, reconozcámoslo. Pero si no, mis hermanos, al final de cuentas, aquí estamos cada uno de nosotros para decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Cuál es tu voluntad? Ahora entendemos, mis hermanos, por qué es importante conocer todas estas cosas. No solamente venir y decir, bueno, pues ya el pastor convocó y pues para no quedar mal, pues, para que vayan a decir los hermanos, ay, el hermanito no trajo nada, o la hermanita no trajo nada. No, pues aunque sea algo ahí, hermanos, no seamos como Caín. No seamos como Caín, mis hermanos. En nuestro corazón, si usted ya tiene dispuesto algo, o si el Señor pone algo en su corazón para que venga usted y le entregue a Él, hágalo con el entendimiento, con el corazón agradecido. Y mis hermanos van a decir, ay hermano, pero ¿y qué hay de la bendición? No, mis hermanos, esto es buscar primeramente ya ni siquiera vamos a decir ahorita el reino de Dios, es buscar el corazón de Dios. Y créanme, mis hermanos, que cuando usted llega a ese punto, la bendición llega. El Señor da, el Señor reparte. Pero porque Él, ahora sí que Él no se queda con nada, mis hermanos. Pero siempre que nosotros hagamos las cosas con entendimiento, con un corazón que comprende lo que implica, lo que abarca. Y es más, mis hermanos, voy a ser atrevido, diría. Y si aún con todo eso, con ese corazón, con ese amor, usted viene y le presenta al Señor, y si el Señor no le bendice, Él es bueno, porque Él no cambia. Mis hermanos, les decía y les recuerdo, el Señor es bueno porque esa es su naturaleza. Muchas veces pensamos y decimos, es que Dios es bueno porque Él me ha dado, Él me ha bendecido. Y ciertamente es bueno reconocer su provisión para nuestras vidas. Pero mis hermanos, nos dé o no nos dé, nos quite o nos niegue algo, el Señor no deja ni va a dejar de ser bueno, bondadoso, misericordioso, mis hermanos. Y muchas veces decimos, bueno, no nosotros, hay gente allá afuera que dice, no, y en sus buenas intenciones, dicen, no, es que yo bendigo para que el Señor me bendiga. No, mis hermanos, usted bendice porque el Señor ya lo bendijo. O sea, no puede dar algo que no tiene, mis hermanos.
Y es, yo bendigo porque el Señor ya me bendijo. Y si no me lo da de vuelta, no importa, porque al final de cuentas, de gracia todo y lo que yo de gracia recibí, mis hermanos. Fíjense más. Por eso es bueno, es importante saber, entender esto. Y ciertamente en la obediencia hay bendición, mis hermanos. Pero nuestra obediencia no tiene que estar sujeta o limitada a decir, bueno, es que si no obedezco, Dios me va a castigar. Porque ese es el otro lado. Muchas veces digo, no, es que si yo dejo de hacer esto, Dios ya no me va a dar. Hermano, Dios te da porque Él quiere dar, porque Él te ama. Y también, hermano, si Dios no te da, es porque Él te ama. Porque sabe que probablemente ese algo no va a ser de beneficio para tu vida personal, ni en beneficio de la relación entre tú y Él, Señor. Y ya vienen los más duros y exigentes, incluso Dios hasta te puede quitar algo que ya tengas. Y esas son las cosas que más duelen, mis hermanos. Mis hermanos, les digo, yo apenas por la misericordia del Señor, pues ya debe ser 4 meses desde que el Señor nuevamente me tomó, me sacó. Diría una hermana que me dio palabra hace tiempo en la Ciudad de México, me decía, dice el Señor, dice que de lejanas tierras te ha llamado. Y efectivamente, dice hermanos, yo andaba por allá. Pero en estos 4 meses, mis hermanos, yo bendigo al Señor y le doy toda la gloria y toda la honra, porque ciertamente se los comparto desde mi corazón, con la sinceridad y honestidad. Soy humano, mis hermanos. Y créanme, 14 años, de cierta forma, vamos a decir, alejado del Señor, hay muchas cosas que el Señor todavía sigue trabajando, y en cada uno de nosotros, pero en mi caso todavía sigue trabajando. Hay cosas que duelen, porque están muy arraigadas, ¿no? Que uno sabe que son cosas que no convienen, y sin embargo, pues ahí está la carne queriendo se aferrar, decía mi hermana Erika, a la carne hay que matarla, para la carne no se negocia. Hay que dejar que viva el Espíritu. Y de verdad, sabemos que nuestra vida en Cristo es deleitosa, es buena, es agradable, así como su voluntad. Pero está nuestra parte natural, nuestra parte humana, que aún batalla, que se resiste, mis hermanos. Mismo Pablo lo decía, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y Pablo se lamentaba, imagínense. Si Pablo, con los dones, con el ministerio, el servicio que el Señor le otorgó, cuánto sufría, ahora imagínense, yo, mis hermanos, que no soy nada delante de Pablo ni delante del Señor, y cada uno de nosotros, porque tenemos esta lucha en nuestros miembros, hermanos. Y yo se los puedo decir, el Señor en este tiempo y en lo que sigue trabajando, seguirá procesándome, me ha quitado cosas. Me ha quitado personas. O sea, no que se hayan muerto, ¿no? Sino que las ha apartado de mi vida. Pero también sí que el Señor me ha dado otras cosas. Me ha bendecido. Y más que cualquier cuestión natural, más que cualquier cuestión física o económica, el Señor me ha bendecido con el hecho de que Él me haya elegido más. Él quiso y puso su mirada en mí, así como en cada uno de ustedes. A Él le plació. Yo les digo siempre, hermanos, cuando yo menos andaba preguntando por el Señor, cuando yo menos andaba buscando del Señor, es cuando Él dijo, pues ahora es el tiempo. Y fue Él que me trajo, mis hermanos. Y créanme, de verdad, ha sido un proceso no fácil, pero sí maravilloso con el Señor, porque hay, mis hermanos, tantas cosas que yo quisiera platicarles, de las que me ha hecho vivir el Señor, y todo es para la gloria y la honra de Él, mis hermanos. Efectivamente, decía mi hermano, el pastor Gera, hace rato al inicio, una
misión particular que el Señor me encomendó a mí fue el hecho de ir, visitar a las distintas congregaciones del movimiento, del ministerio Salim, ¿verdad? Todas las iglesias hermanas, y aún mis hermanos también, el Señor me ha permitido visitar iglesias de congregaciones que no tienen que ver con el ministerio Salim, pero el Señor me ha recordado y me ha dicho que somos un cuerpo, mis hermanos, un mismo Dios, un mismo Espíritu. Y el mandato del Señor a mi vida ha sido ese: ve y confirma a tus hermanos, ve y confirma a las iglesias, porque tal vez no lo veamos, no lo sepamos, mis hermanos, pero la iglesia, el cuerpo, o sea, no me refiero a un lugar como tal, sino el cuerpo, todo el tiempo está siendo atacado por el enemigo, y tal vez no lo vemos, no lo visualizamos, pero de verdad, mis hermanos, y hay un área que yo la pongo delante del Señor, siempre digo: Señor, a mí me preocupa algo en particular, Señor. Es el hecho de que, como dice su palabra, que cuando Él venga, que haya fe. Decía mi hermana Erika, y es cierto, cuando el Señor venga, cuando el Señor se va, cuando el Señor dice a los discípulos: me iré, dice, pero vendré y los tomaré a mí mismo. El Señor va a venir por los que sean Él, como Él. Y esa labor, ¿quién la realiza en nosotros, mis hermanos? El Espíritu Santo. Por eso nosotros no podemos ni debemos resistirnos a la obra del Espíritu en nuestra vida, mis hermanos, porque Él es el que nos redarguye, Él es el que nos da vida, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos está limpiando todo el tiempo. Bien decía mi hermana Erika, y es correcto. A final de cuentas, nosotros tenemos que rendir la voluntad y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, permíteme, Señor, dejarte trabajar en mí, Señor. Porque al final de cuentas no es por el miedo de: ay, es que yo no me quiero quedar, ay, no, es que yo no me quiero ir para el infierno. No, mis hermanos, no. Nuestro único objetivo en mente es eso, es que seamos formados a la imagen, al carácter de Cristo. Pero bueno, ese es tema de otra predicación. Pero aquí lo importante, mis hermanos, es eso: entender y comprender que lo que se va a hacer el día de la primicia tiene un propósito, pero también tiene un propósito eterno, el cual Cristo ha cumplido en las profecías, pero también nos trae una esperanza para nuestras vidas. Y aún así nos trae bendición natural, bendición material, bendición física, pero no porque estemos comprando el favor del Señor, sino porque el Señor se agrada con el corazón que quiere honrarlo, que quiere reconocerlo y bendecirlo. No es comprar el favor de Dios, es alegrar su corazón, decir: Señor, aquí está lo que tú me diste, te lo pongo, te lo presento, y lo que tú me quieras dar después de esto, Señor, sea bendito, sea bien recibido. Y aún, Señor, si no me das, Señor, eso no va a afligir, no va a entristecer mi corazón, pero lo importante eres tú. Lo importante es reconocerte a ti, Señor. Y aún, Señor, si no tengo nada, aquí estoy yo delante de ti. Acéptame y recíbeme como una ofrenda grata, olor fragante para ti. Aleluya. Pues, mis hermanos, esta ha sido la porción que el Señor me ha permitido compartirles el día de hoy. De verdad deseo que el Espíritu les dé el entendimiento, la sabiduría para comprender esta palabra. Esto no se trata de pedirles algo, de háganlo, no, mis hermanos, porque también, si no puede o no quiere, no crea que Dios lo va a matar o lo va a dejar ahí infilado en el desierto porque no lo hizo. No, mis hermanos, no. Pero quien desee y pueda hacerlo, hágalo con el corazón y con el entendimiento
de lo que significa, de lo que representa tanto en lo natural como en lo espiritual, mis hermanos. Ha sido un verdadero gozo para mí, Señor, el estar con ustedes en este día, mis hermanos. Ciertamente a veces me ven, diría el pastor, a veces no me ven, pero es por causa de que el Señor me permite ir y venir, visitar las iglesias. No vayan a pensar que el hermanito ya se regresó para el mundo, no, líbreme el Señor, jamás. Pero aquí estamos, siervos del Señor y siervos de su congregación, de su iglesia. Que el Señor haga bendiciones a sus vidas, mis hermanos. Que esta palabra sea de bendición para ustedes. Abrácenla, atesoren, pero sobre todo reconozcan a Él siempre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bueno, la palabra ha sido dada, solamente pues las indicaciones ya